Bueno, pues gracias a Dios, hermanos, por sus vidas que nos encontramos aquí en la casa del Padre, y pues vamos a comenzar con la palabra de este día. Ya estamos todos acomodados, mis hermanos. Bueno, el título de la predicación se llama No te salgas del camino. ¿Puede repetir usted el título de la predicación? No te salgas del camino. Yo creo que vamos a ejemplificarlo un poquito, mis hermanos. Cuando nosotros vamos en el camino, cuando muchos de nosotros sabemos manejar, ¿verdad? Y vamos manejando, yo creo que los que manejan me van a poder entender un poquito más. Cuando vamos de camino y nos salimos del camino, ¿qué es lo que puede pasar con nosotros? Uno, nos podemos perder. ¿Sí están aquí, hermanos? Bueno, yo quisiera que ustedes en esta hora pudieran pensar, imaginarse, van manejando, se salen del camino, buscan otra ruta que no era el camino que les habían indicado, ¿verdad? Yo creo que aquellos que han usado el GPS, mis hermanos, ponemos el GPS y seguimos la dirección que nos va dando. ¿Por qué? La ruta que nos va dando, porque hay veces, hermanos, que si nosotros nos salimos de ese camino, y a veces mi esposo y yo pues lo hemos llegado a hacer, y nos damos cuenta que el GPS nos mandó por otra calle porque la otra estaba cerrada, y nosotros decimos, no, es que por aquí tal vez es más corto, más rápido, y nos vamos por esa ruta y resulta que estaba el camino cerrado. Entonces tenemos que dar como que una vueltezota más grande. Entonces, mis hermanos, cuando nos llegamos a salir del camino, nos podemos perder. Muchas veces queremos acortar el camino, hacerlo a 5 minutos, y esa perdida, hermanos, nos lleva a media hora o a 1 hora. No sé a cuánto les ha pasado que por decir, no, pues me voy por acá, y resulta, hermanos, que se dan una mega vuelteta. Cuando usted no conoce el camino, usted no sabe si va a haber baches, si va a haber piedras, si va a haber zanjas, y más si es en la noche, hermanos, pues es peligroso. Yo creo que los que manejamos y conocemos San Pedro, de verdad, hermanos, ya sabemos que vamos manejando y decimos, del lado derecho hay un bachezote, ¿verdad? Entonces, si usted sabe que hay un bachezote, pues ya sabe que lo tiene que pasar despacito. Ya sabe que si acaba de llover y hay ahí una lagunota, pero usted ya conoce el camino, usted ya sabe que hay un mega hoyo, entonces usted va a pasar despacito, porque si no puede ponchar sus ruedas. Entonces, hermanos, cuando nosotros no conocemos el camino nos salimos de la ruta del camino, podemos sufrir accidentes. Y no solamente accidentes, sino que a lo mejor nos vamos por un camino, hermanos, peligroso, en donde a lo mejor pueden haber asaltantes. Nosotros no sabemos, pero nos salimos del camino. Y yo quisiera comenzar con esto, hermanos, porque el título de la predicación es No te salgas del camino. El Señor Jesucristo en este día, Él nos está diciendo que Él no quiere que nos salgamos del camino. Y ahorita vamos a ir viendo. Su palabra dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo decía estas palabras, no hay mejor ruta, no hay mejor salida que Jesucristo. Entonces, hermano, usted puede estar en la condición, en la situación, hermano, que usted esté viviendo en su vida, pero quiero decirle, hermano, y recordarle que el único camino, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra, espacioso, o sea, ancho, ¿verdad? Es el camino que nos lleva a la perdición. Ese camino espacioso, hermanos, es un camino fácil, entre comillas, pero que nos va a traer una consecuencia mala. Y dice su palabra, ese camino espacioso nos va a llevar a la perdición, pero dice que angosto, estrecho, es el camino que nos va a llevar a la vida eterna. Y saben que es más fácil poder caminar por el camino ancho que por el camino espacioso. Y hay muchos hermanos que en este momento, muchos están caminando hacia el infierno. De verdad, hermanos, muchos están caminando hacia el infierno.
Cuando yo hacía esta prédica, hermano, recordaba de algunas cosas que nosotros vivimos hace algunos años. Tuvimos pues la tarea, la encomienda de parte de nuestro Dios de hospedar a una jovencita. Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan, hermanos, cuando estábamos en el otro templo de Janet. En una de sus liberaciones, cuando ella llegó, era una joven que tenía 19 años, recuerdo que tenía 19, llegó a la iglesia, hermanos, ella ya le habían comenzado a hacer hemodiálisis, pero esta jovencita fue consagrada a Satanás desde pequeña, y esta joven fue consagrada no porque su madre le haya consagrado, sino porque en el hospital, en vez de haber enfermeras, habían brujas, y las brujas la consagraron, y era algo, hermanos, que desde que ella era pequeña iba en la primaria, y ella me platicaba que a veces ella podía escuchar la voz del diablo que le decía: te espero a tales horas en la biblioteca, al tal pasillo. Y ella dejaba de desayunar, de su hora de lunch, se iba a la biblioteca y le decía exactamente el enemigo a qué pasillo ir, y dice que saltaba, o sea, el libro salía. Y dice que sacaba el libro y era un libro de brujería, de hechicería. En las escuelas, hermanos, yo creo que no hay libros de brujería ni de hechicería, pero ¿cómo fue que ese libro el enemigo lo introdujo a esa biblioteca? Y ella se empezó a meter en esto de la hechicería, del ocultismo, de la brujería, de la adivinación, todo esto, hermano. Imagínense una niña de tercero, cuarto de primaria, que en vez de salir a jugar con los compañeros, de disfrutar del lunch, sino que ella se iba en ese momento se iba a la biblioteca y empezaba a estudiar todo eso. Ella fue encaminada a todo eso, hermanos, y las veces que yo le decía: ¿por qué nunca le dijiste a tu mamá? ¿Por qué no buscaste ayuda? Ella me decía: porque el día que yo no quería hacerlo, en la noche el enemigo llegaba y me torturaba, y al otro día mi cuerpo amanecía lastimado. Bueno, ya el testimonio es súper largo, hermanos, pero yo quiero retomar de donde ella llegó a la iglesia. Cuando ella llegó a Betel, hermanos, el primer día, después de su testimonio, ella me contaba que, y yo creo que lo recordarán algunos hermanos de la alabanza, cuando empezamos a cantar el canto del gran yo soy, ella se empezó literalmente a endemoniar, ¿verdad? El enemigo se empezó a manifestar en ella. Después, cuando ella vuelve en sí y me platica, ella me decía que literalmente ella se veía en el infierno, atada, encadenada, en llamas. Dice, era algo horrible, me estaban torturando, yo ya estaba, aunque vivía aquí en la tierra, pero mi cuerpo, mi alma, mi espíritu ya estaba encadenado en el infierno. Y en ese momento, hermanos, cuando empezamos a orar y a declarar libertad y todo eso, cuando ella volvió en sí, ella me platicaba que una mano, hermanos, se acercó, rompió las cadenas, rompió las ataduras y la sacó de ese lugar donde ella estaba. Dice que ella se encontraba de repente en el mar, en el fondo del mar, comenzó a nadar y salió a la tierra firme. En ese momento yo sí vi, cuando estábamos orando por ella, como que respiró, como que si la vida le hubiera vuelto al cuerpo. Y ahora entendía su testimonio, porque ella me decía: yo respiré y pude salir del mismo infierno. Y desgraciadamente su cuerpo se perdió porque ella falleció. ¿Por qué? Porque ella no estaba enferma, hermanos. Ella tenía una opresión de muerte sobre de su cuerpo. Es por eso que los médicos le diagnosticaban y le hicieron una hemodiálisis. Imagínese usted, estando sano, que ahorita lo vayan y lo lleven a hacerle hemodiálisis. Obviamente, están afectando su cuerpo físicamente cuando usted está sano. Ella realmente estaba sana, pero esas opresiones le estaban causando enfermedad a su cuerpo. Y ella, hermanas, gracias a Dios, porque yo sé que ella está en la presencia de Dios. Su mamá también se convirtió al Señor Jesucristo y hasta el día de hoy ella busca de Dios. Entonces, hermanos, yo quise comenzar con esto porque muchos, aún aquí en la tierra, aún aquí en la iglesia, hermanos, están caminando rumbo al infierno.
Y muchos no solamente caminan, sino que están en este momento atados ya en el infierno. Entonces, el Señor Jesucristo, Él ya pagó el precio con su sangre. Él ya pagó, hermano. A Él le costó, le dolió, luchó para que tú tuvieras vida y tuvieras vida eterna. Entonces, hermano, si Él ya pagó el precio, si Él ya luchó, tú no tienes por qué estar ahí, hermano, en el infierno. No tienes por qué estar atado al infierno ni camino al infierno. Entonces, hermano, hoy recordando esto, ¿verdad? Que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y hoy el Señor Jesucristo te dice, no te salgas del camino. Él no quiere que te salgas del camino. Él, hermano, es el buen pastor. Dice su palabra, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Las ovejas, hermanos, se encuentran en un redil. Cuando ellos están en el redil, están en un lugar seguro. En la antigüedad, hermanos, ahora todavía hay lobos, coyotes. Si la oveja se sale, se va al monte, es seguro que se muera. ¿Por qué? Porque la van a matar los lobos, los coyotes. En la antigüedad habían leones, habían osos, yo creo que no solamente leones y coyotes, sino animales feroces. Y esos animales se comían a los corderitos, a los borreguitos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que Jesucristo es el buen pastor. Y como Él es el buen pastor, hermanos, Él da su vida por sus ovejas. Las ovejas a veces, hermanos, se salen de ese redil. Saliéndose del redil, ¿están seguras o inseguras? ¿Cómo creen ustedes? Están en inseguridad, están en peligro de acecho, en peligro de muerte. Cualquier accidente, cualquier cosa les puede pasar, porque no tienen una cobertura. El pastor de pastores, él mismo da su vida para cuidar a sus ovejas. Pero si la oveja se sale, ya no quiere estar ahí en el redil. El pastor, ¿qué puede hacer, hermano? Él se sale, a veces se salen escondidas y no las ve. Están en peligro, hermanos. Y cuando las ovejas son atacadas, ¿saben? Si corren con suerte, con la ayuda de Dios, regresan, aunque sean lastimadas, heridas. Llegan a lo mejor llenas de espinos, lastimadas de su piel, tal vez sin comer, sedientas. Dice su palabra allí en el Salmo 23, que Él en pastos verdes nos hace descansar. Cuando estamos bajo su cobertura, Él nos cuida, Él nos pastorea y nos lleva a esos pastos delicados, a esos pastos verdes, donde nos hace descansar. Nos lleva a arroyos de aguas tranquilas. Y es por eso, hermanos, que a veces, aunque nosotros tenemos situaciones difíciles, tenemos paz, porque estamos en esos pastos. Él es el que nos alimenta. Me infunde nuevas fuerzas. Él es quien infunde las fuerzas. Con su vara de pastor nos infunde aliento. Muchas veces nosotros decimos, yo ya no puedo seguir. Pero cuando usted, hermano, descansa en esos pastizales, cuando usted llega a esos arroyos de agua tranquila, su presencia lo llena de paz, su presencia lo llena de amor, su presencia le da nuevas fuerzas y le da aliento para seguir adelante. Pero cuando usted, hermano, se aleja, muchos de nosotros, es por eso que a veces tenemos un cansancio extremo, que no lo podemos controlar. Digo, aunque duermo, no descanso, no puedo dormir, no tengo paz, tengo preocupación, tengo ansiedad, tengo desaliento, tengo desánimo. ¿Por qué, hermanos? Porque tú te estás alejando de la presencia de Dios. Te estás alejando, hermano. Te estás alejando de su camino. Dice su palabra, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú tienes que creer en Jesucristo, que realmente Él está contigo y que te ama. Si tú crees en Él, hermano, dice su palabra que de tu interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos es agua viva, hermanos. Saben que
nuestro Señor Jesucristo no hablaba de una sed física, sino de un vacío en el interior, una falta de paz, una necesidad de amor. Su palabra en el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego dice: mi alma tiene sed de ti. Yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros tenemos esta situación, ¿verdad? Esas ganas, esa sed, esas ganas de su presencia. Él es la vida, hermanos. Hagan de cuenta que Él está de este lado, Él es la vida. De Él salen, es agua de vida, hermanos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y cuando nosotros nos vamos separando de nuestro Señor Jesucristo, usted se aleja un poquito y empieza, hermano, usted a perder fuerza, comienza usted a estar cansado, a estar débil, se le va yendo la paz, y conforme usted se va alejando y se va alejando y se va alejando cada día más, comienza a pasar situaciones como a lo mejor empieza a estar como muy irritado, empieza a tener como ansiedad, empieza a tener desánimo, usted ya no quiere leer de la palabra de Dios, tiene una grande flojera para venir a su casa. Y no solamente, haga de cuenta que es como una caída, y no solamente va a empezar la caída, sino, hermanos, va a agarrar vuelo y la caída va a ser cada vez más profunda. ¿Por qué, hermanos? Empieza a haber tentaciones. Si usted se empieza a alejar de ese camino, hermanos, usted va a comenzar a tener tentaciones, van a comenzar en su mente, así como que le llegó una idea, ¿no? Pero una mala idea, hasta el momento en que usted, por la tentación que tiene, la va a llegar a realizar. Y cada vez se va a ir usted más en profundidad y profundidad, hermano. Va a comenzar un enfriamiento espiritual. Entonces, vas, hermano, a comenzar no solamente a caer en la tentación, sino vas a comenzar a practicar el pecado. Y va a llegar el momento en que te va a gustar. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya te saliste del camino. Y cada vez te vas a ir más lejos, cada vez te vas a apartar más del camino. Y sabe, hermano, ¿qué es lo terrible de todo esto? Que empieza a haber una muerte espiritual. Cuando nosotros le dedicamos más tiempo a la carne, hermanos, más tiempo, de verdad, hermanos, que a veces la carne dice: ay, tengo sueño, hoy me duermo, hoy pues es domingo y es para descansar, hoy no voy a tu casa, Señor, porque de verdad estoy bien cansado. Y le damos satisfacción a la carne. Está bien, carne, quédate a descansar. Hay veces que Dios nos pone en nuestro corazón el deseo de ayunar, pero la carne, como es débil, dice: híjoles, es que hoy hicieron sopes y a mí me encantan los sopes, o los compañeros llevaron tamales en el trabajo y pues ni modos, pues ni modo de despreciarle el tamal, pues voy a comer. La carne tiene el deseo de comer. La carne se le antoja un pastel y lo comes. La carne se le antoja algo comprarse y se lo compras. Y, hermanos, no sujetamos nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra carne, y nos vamos alejando cada vez más del camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra: porque separados de mí nada pueden hacer. Nosotros no podemos vivir separados de Jesucristo, hermanos, porque cuando nos hemos separado, yo creo que muchos, no sé si ustedes, pero yo sí lo he experimentado. Yo sí lo he experimentado. Hay momentos o tiempos en mi vida que me he separado de Dios y no se lo recomiendo a nadie, porque empieza a haber un vacío dentro del alma, un vacío dentro del corazón. Tu cara lo comienza a reflejar, hermano. Empieza a haber amargura, empieza a haber tristeza, empieza a haber enojo, empieza a haber muchas situaciones que tu cara lo demuestran, porque te estás apartando de Dios, te estás enfriando, hermanos. Una pregunta: ¿cómo saber que caminas con Dios? ¿Puedes contestarte la pregunta en tu mente? ¿Cómo sabes tú que realmente estás caminando con Dios? ¿Cómo lo sabes? Hay muchos hombres, personajes en la Biblia, que ellos pensaban que caminaban con Dios
y pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero realmente ya se habían salido del camino y sus finales fueron tristes. Y saben, hermano, yo como sierva de Dios y como pastora de esta iglesia también no quisiera que ustedes sufrieran esos finales, de verdad, hermanos. Y es por eso que esta palabra se les da con mucho amor. Yo no quisiera eso para ninguno de ustedes, hermanos. Yo creo que la oración de mi esposo y la mía es que un día todos lleguemos delante de la presencia de Dios. Aún yo le he dicho al Señor, Señor, que crucen por esa puerta, Señor, escribe sus nombres en el libro de la vida. Para mí esa va a ser la mayor satisfacción, que un día llegue a tu presencia y me digan, mira, todas tus ovejas llegaron, ninguna se perdió. Tal vez algunas cojitas, manquitas, cieguitas, pero que estén ahí, hermanos, porque a veces somos necios, ¿verdad? Y nos apartamos y nos los alejamos del camino, pero aún así, nuestra oración es, Señor, rescátalos y tráelos a tu presencia. No importa cómo los tengas que traer, pero tráelos a tu presencia, que ninguno se pierda. Y entonces, hermanos, ¿cómo sabes tú que estás realmente caminando con Dios? Y te voy a decir cómo, hermanos. 1, toma nota y grábalo en tu cabecita. ¿Cómo sabes que caminas con Dios? Porque tú empiezas a dar frutos de arrepentimiento. Cuando tú vienes a Jesucristo y hay cosas que estás haciendo mal en tu vida y que el Espíritu Santo te redarguye y sabe que estás mal, que estás en un error, el Espíritu Santo te empieza a redarguir y entonces tú comienzas a dar frutos. Es un árbol que da frutos. Imagínate, hermano, un árbol de manzanas, pero que sí es estéril y que no de manzanas. Pues así, ¿para qué me sirve el árbol, hermanos? De verdad. No me sirve si no me da fruto. Hace algún tiempo, hermanos, yo tenía una plantita, un palo de Brasil. Estaba chiquito y no crecía y creo que hasta se estaba poniendo bien feo. Y me desesperé, dije, no, lo riego, le pongo más tierra, lo cambio de maceta, bueno, le hago tantas cosas y nada más no, está feo. Y no es una planta que yo esté esperando un fruto, pero es una planta que para mí está adornando mi casa. Y yo dije, y está feo. Y yo fui y le dije, planta, si no creces, te voy a tirar a la basura. ¿Y saben qué? La corté hasta abajo. ¿Y saben cómo se veía? Más fea. Pero saben, hermanos, al paso del tiempo no me di cuenta ni cuándo comenzó a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Y un día llega una hermana y me dice, ay, qué bonita está su planta. Y yo dije, pues ahora, pero si tú hubieras conocido la historia de mi planta, que estaba bien fea y que estaba a punto de irse a la basura. Y a veces, hermanos, es necesario que pueda pasar algo así con nosotros, que nos den una podada para que podamos despuntar y podamos avanzar. Necesitamos como que un empujón. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a dar frutos de arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, hermano, corriges lo que estás haciendo mal, lo corriges. Y cuando tú corriges eso, no creas que es tan fácil. Lo vas a corregir una vez y dices, ay, otra vez me volvió a salir mal. Un ejemplo, a lo mejor un mal ejemplo de mí, a lo mejor con mi esposo, ¿verdad? Para mí al principio la sujeción no fue fácil, hermanos. Para mí no sé si para alguien de ustedes como mujeres sí, pero para mí no. Me costó mucho trabajo, porque decíamos, es que tú y yo somos iguales. Y no, hermanos, pues hay jerarquías. Y hay veces que me decía las cosas y yo le contestaba y me decía y no me quedaba callada porque me daba coraje y le contestaba, hermanos. Pero cuando lo comienzas a practicar, te empiezas a quedar callado, así como que ya enojado y dices, ay, es que ¿por qué? Pero lo empiezas a practicar y ya después ya ni coraje te da, ya hasta te da flojera pelear o rezongar o decir algo, hermanos. Dices, ay, no, qué flojera ya. Si quiere pelear, pues ya peleará solo, ¿verdad? O platica con mi mano.
Y hermanos, y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a practicar, aunque sea difícil. Entonces, cuando tú te arrepientes de corazón, comienzas a corregir todo eso, lo practicas. Y sabes, hermano, que cuando lo comienzas a practicar, avanzas, empiezas a avanzar. Y conforme vas avanzando, empiezas a crecer en el camino del Señor. Logras vencer eso, logras vencerlo. Y ya lo vences, hermano. Ahora hay cosas que mi esposo me dice esto y el otro, mira, tienes que hacer esto. Pues sí, está bien. Ayer platicaba algo con él y le digo, o sea, gracias a Dios ya no me afecta. Lo que tú me mandes a hacer, yo, flojita y cooperando, yo lo hago. Pero son cosas, hermanos, tal vez esta parte o este territorio ya lo conquisté, pero me falta mucho, hermano. Hay cosas que todavía estoy haciendo mal y que sé que tengo que corregir y que sé que tengo que practicar, hermanos. ¿Para qué? Para poder dar fruto de arrepentimiento. Saben, hermanos, que ayer pudimos ir con mis papás y le platicaba a mi mamá, me decía, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas en la escuela y todo? Y yo le decía, ay mamá, ¿qué crees que la semana pasada la maestra me puso una santa regañada? Porque ustedes saben, ¿verdad? Yo sé que no es pretexto, pero hemos tenido demasiado trabajo en el cual no me dio tiempo de estudiar y estudiaba, mi esposo y yo estudiábamos ya como a las 12 de la noche, ya no es el mismo rendimiento, ya no. Al otro día llegué y le dije a la maestra, ay maestra, con la pena pero no estudié. No, pues me puso una santa regañada, que por qué no había estudiado, que no sé qué, bueno, y yo sé que tiene razón, ¿verdad? Y entonces ella me hacía un ejemplo, hermano, quiero ejemplificar con esto. Me ponía a cantar una canción, porque nos hacen cantar en italiano, y la pronunciación no me la aprendí bien. Entonces, en una parte me decía, es que es con cha, y tú le haces che, y es con sh, y yo le hacía che, o sea, dejaba caer la sílaba che, así, ¿no? Y decía, no es sh, y caí en el mismo error, y en el mismo error, y luego me decía, es que tienes que abrir más la boca, porque cuando cantas la la cantas cerrada, y me hacía correcciones, y entonces para mí, por no estudiar, se me hacía como muy difícil, porque tenía que ir pensando en corregir la tenía que ir pensando en la sh, tenía que ir pensando en que me alcanzara la respiración, y tenía que ir pensando en muchas cosas al momento, hermanos, y la verdad, pues no. Y entonces, algo cierto me dijo la profesora, es que lo que te corrijo, no lo practicas. Y como no lo practicas, lo vuelves a hacer mal. Y como no lo practicas, lo vuelves a hacer mal. Y ya te lo aprendiste mal. Y si no, no vas a avanzar. No estás avanzando. No estamos avanzando en esta canción. Esta canción es para examen y la tienes que entregar perfecta, la pronunciación, tienes que alcanzar la nota, el aire te tiene que alcanzar, y bueno, tienes que aprendértela en italiano, y hermanos, así son los frutos de arrepentimiento. Cuando tú realmente estás arrepentido, vas a corregir, no va a ser fácil, pero ya no vas a caer en el mismo error. Pero si tú caes una y otra vez en el error, hermano, no vas a avanzar, no vas a crecer nunca. Y te vas a quedar ahí. Tienes que tener frutos de arrepentimiento. Otro, hermanos, ¿cómo saber que caminas con Dios? Cuando alguien, hermanos, camina con Dios, tiene planes con Dios, tiene sueños con Dios, se ve en la casa de Dios haciendo algo. Su mente está planeando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué le voy a dar, cómo le voy a cantar. Te emocionas cuando vas a la casa de Dios. Ay, ya va a ser domingo y voy a ir a cantar a Dios, voy a ir a adorarle, voy a ir a escuchar su palabra. Tienes el deseo de ayunar, de platicar con Dios. Pero cuando no, hermano, te olvidas y solamente estás afanado en tus situaciones, en tus labores, en tus familias. Y saben, hermanos, que a veces decimos, es que quisiera hacer esto para Dios o esto y esto, pero
Y muchos de nosotros decimos, es que no tengo dones. Todos tenemos dones. Todos tenemos regalos de parte de Dios. Que tú no los quieras poner por obra, pues esa ya es una situación tuya, hermano. Pero todos, hermanos, todos tenemos dones. Ajá. ¿Cuál otro punto? Tienes, hermano, la necesidad de escudriñar la palabra de Dios, porque tienes hambre, porque tienes necesidad. Una cosa, hermano, es que yo lo he vivido, hermanos. A veces espiritualmente se siente uno mal, no porque sea uno de los pastores somos perfectos. Y hay veces que digo, no sé, me siento tan cansada que empiezo a leer la Biblia y cuando yo me doy cuenta ya estoy cabeceando, me estoy durmiendo. Y comienzo a leerla como si fuera un libro así, empiezo a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Empiezo a decirle al Señor, abre mi entendimiento porque no entiendo nada. Y sabes, hermano, cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, empiezas a desmenuzarla. Abres la palabra de Dios, empiezas a leer, digamos, el libro de San Juan. Y entonces te encuentras por ahí una palabra que no entiendes. ¿Qué tienes que hacer? Buscarla en el diccionario. Y sabes que cuando tú buscas algo en el diccionario, como que el panorama se te amplía y comienzas a entender. Y entonces tú ahí estás desmenuzando la palabra y estás entendiendo lo que se te está diciendo. Pero cuando tú nada más lees por leer y así como que, yo no sé los hombres si lo puedan hacer, pero las mujeres tenemos ese talento de estar leyendo y estoy pensando en otra cosa. Eso no es escudriñar la palabra, hermano. Escudriñar la palabra es que tu pensamiento, tu cuerpo en ese momento se conecten con lo que tú estás leyendo. Estás escudriñando, estás desmenuzando. Y así tú leas, hermano, 5 versículos de la Biblia, pero bien desmenuzada, bien escudriñada, te va a llegar acá y te va a llegar acá. Y sabes, eso va a hacer que haya un cambio en tu vida. Tú lo vas a comenzar a reflejar. Pero si tú leíste y no entendiste nada, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a poner por obra si no entendiste nada? Vas a tener la necesidad de platicar con Dios. De verdad, hermanos, es algo bonito. En estas semanas le decía a mi esposo, ay no teníamos tiempo ni de platicar con Dios, pues aunque sea lavando los trastes, hermanos, lavando la ropa en esos momentos, pero hay una necesidad de platicar con Dios. Y yo le digo a mi esposo, le digo, yo en julio yo ya me gradúo, 2 años en el conservatorio y muchas gracias por participar, le digo, porque la verdad le digo, no me está dando tiempo de buscar a Dios como yo quisiera. Y esa parte a mí como que me afecta mucho. Y yo digo, no, yo no quiero eso. Voy a cantar precioso, ¿no? Pero no me quiero salir del camino. Y no, hermanos, no. Ya platiqué con el Señor y le dije, Señor, no puedo. Tengo que dormirme a la 1, a las 2 de la mañana y no, me es difícil y no estoy haciendo las cosas como yo quisiera contigo. Porque al menos yo tengo esa necesidad, hermanos, de buscarle, de adorarle, de sentir su presencia. Hay muchos de nosotros que ya nos acostumbramos a no sentir su presencia. Eso es bien triste, hermanos, el no sentir la presencia. Es como, ¿cómo les puedo decir? Un bebé, hermanos, un niño pequeño, si tú no lo abrazas, si tú no lo cuidas, si tú no lo proteges, se va a morir a lo mejor. Tal vez no se muera físicamente por falta de amor, pero va a empezar a reflejar esa falta de cariño. Los seres humanos necesitamos amor para poder vivir. Y yo necesito el amor de Dios para poder vivir. Yo no sé usted, pero yo sí. ¿Y sabe por qué? Porque si Él me ama y yo siento su amor y siento su presencia y siento su abrazo, aunque no me ame mi esposo, yo estoy contenta. Aunque no me amen mis hijos, yo estoy contenta. Aunque no me amen mis padres, yo estoy contenta. Aunque no me amen la iglesia, yo estoy contenta. ¿Pero por qué? Porque tengo el amor de Dios, porque tenemos esa relación con Dios. Pero si no hay esa unión, hermanos, entonces estamos vacíos. Y no nos vamos a dar cuenta ni en el momento que te vas a salir
del camino, hermanos. Entonces, hermanos, separados de Dios, de verdad que nada podemos hacer. De esta manera, hermanos, estás sabiendo si caminas con Dios o no caminas con Dios. Entonces yo creo que ya con estos puntos, tú mismo te vas a contestar si realmente estás caminando con Dios o no estás caminando con Dios. Y quisiera darles, hermanos, unos ejemplos. Tengo el ejemplo de Sansón. Saben, hermanos, que Sansón fue consagrado a Dios. ¿Por qué consagrado? Porque su madre era estéril. Y dice que el ángel de Jehová bajó y le dijo, él va a ser consagrado para mí, él va a ser nazareno. ¿Qué quiere decir la palabra nazareno? Consagrado, apartado, dedicado para Dios. Y saben que él fue apartado, consagrado, dedicado desde que estaba en el vientre de su mamá. Pero aún con todo eso, hermanos, con todo eso, se salió del camino. Se salió del camino, hermano. Y este es como un símbolo, ¿verdad? El ser el nazareno. Porque él tenía que tener varias cualidades. O sea, le dijeron, es que tú vas a ser nazareno, pero mira, tú no puedes tomar vino, nunca te vas a cortar el cabello, no puedes tocar ningún muerto, ¿qué otra cosa? Pero saben, mis hermanos, él hizo todo lo contrario. Él tenía que casarse con alguien de su pueblo. Sin embargo, se casó, le gustaban las filisteas, porque no se casó. Le gustaban las filisteas. Él quería casarse con una filistea, hermanos. Y no solamente le gustó la primera, sino también la segunda y la tercera. Y siempre que tenía una relación con una mujer, era con una filistea. Precisamente lo que Dios le dijo que no hiciera, eso fue lo que hizo. Y sabe, hermano, cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios, a salir del camino, empezamos a abrir una puerta. Empezamos a abrir una puerta. ¿Saben cuál fue la puerta que él abrió? Pues las filisteas. Y saben que abrimos una puerta así. Y el enemigo aprovecha la puertita así, y el enemigo va, se mete y le empieza a hacer más grande. Y la puerta queda así. Y el enemigo cada vez se mete y le empieza a hacer más grande hasta que la puerta se hace de este tamaño y los demonios entran y salen y tú ni en cuenta. Y fue lo que pasó con Sansón. Sansón le pidió a sus padres una mujer filistea, le dijo, por favor, vayan y pídanmela. Y los papás, pues ya me imagino esos papás, ¿verdad? Bien solapadores, sí, mijo, pues si tú quieres, pues está bien, vamos por la filistea. Y fueron a pedir a la filistea. Y saben, dice su palabra, que en el camino se encontró un león y como él era muy fuerte, pues lo mató. Y luego dice que ahí en el león cayó un panal de abejas con miel. ¿Y saben qué hizo? Se comió la miel. Estaba sobre de un cadáver. Cuando Dios le había dicho, tú no debes de tener contacto con los muertos. Pero él ya había abierto una puerta, la puerta de las filisteas. Y para él se le hizo normal. Pues es normal. Pues ¿qué tiene de malo, verdad? ¿Qué tiene de malo una filistea? Me voy a casar con ella. Pues por ahí abrió la puerta. Segundo acto, siguió pecando. Fue así, hermano, en pique, en caída. Se comió la miel. Tercer acto, le gustó otra filistea, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que se juntó con una ramera, también filistea. Y así, hermanos, fue de caída en caída. Otra filistea, Dalila, a la cual ella le reveló su secreto. Si se dan cuenta, hermanos, yo quisiera que de verdad pudieran darse cuenta cómo iba su caída así. Y comenzó a lo mejor por algo pequeño, pero así comenzó, así siguió, hermanos. Comenzó algo pequeño y llegó hasta el piso, hermanos. Y ustedes saben la historia, hermanos, reveló su secreto
le cortaron el cabello, que era algo que no podía perder porque Dios le había dicho, no te cortes el cabello, porque eres nazareno, porque has sido dedicado, consagrado, apartado para Dios. Y sin embargo no hizo caso, lo hizo. ¿Quién sufrió, hermanos? ¿Quién sufrió? Él. Ustedes saben lo que le pasó. Le sacaron los ojos. ¿Cómo murió? Pidió perdón a Dios y le dijo, Señor, perdóname, aunque sea en el último momento, minuto de mi vida, déjame vengarme de todos los filisteos. ¿Por qué? Porque esa era la misión, su misión, acabar con todos los filisteos. Esos eran los enemigos del pueblo de Israel en aquella época. Y sabe, hermano, Dios lo perdonó y acabó así. Pero como dice el hermano Juan Gabriel, ¿verdad? Pero qué necesidad. No había ninguna, hermanos. Y sin embargo, él no se dio cuenta de una tras otra, hasta que llegó. ¿Ustedes creen que Dios quería eso para ellos? No, hermano. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas pleno. Dios no quiere que sufras. Pero él solito fue y se metió en la boca del león. Nadie lo empujó, nadie lo obligó, él solito fue. Y todo por una puertita que abrió, hermanos. Cuando ya había sido consagrado, nazareno, consagrado. Tengo otro ejemplo, Saúl, primera de Samuel 9, del 15 al 17, si nos lo pueden proyectar. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. ¿Saben, hermanos? Hay muchos ungidos de Dios que se salieron del camino y que fueron ungidos por Dios, hermanos, pastores, evangelistas, y que se salieron del camino. Muchos consagrados desde el vientre de su madre y que se salieron del camino. Dice su palabra en el versículo 21, que él se sentía poca cosa. Y a Dios no le importó, hermano, que él se sentía así. En el versículo 22, Dios lo honró. Él le dijo, cuando lo iban a ungir, le dijo, pero es que ¿por qué a mí? Si yo soy poca cosa, soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña, la más insignificante. No estoy preparado. A Dios no le importó eso. Sino que ese día Samuel el profeta lo llevó a la cabecera de la mesa y le dieron los mejores manjares, le dio honra. ¿Y qué hizo Saúl con todo eso, hermano? Lo desechó. Dice en primera de Samuel 15:23. 15:11 primero. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dios lo escogió con tanto amor, lo buscó. Aún no estando capacitado, lo capacitó, hermano. Y luego primera de Samuel 15:23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Saben qué fue lo que le indignó a Dios? Su rebeldía. No sé si ustedes sepan, pero la rebeldía es pecado de adivinación. Cuando tú desobedeces, es como si estuvieras yendo a buscar a la bruja. Es como si estuvieras haciendo un conjuro, un hechizo.
Dios aborrece la adivinación. Y cuando tú estás en rebeldía, no haces lo que se te dice. Eso es desobediencia. Cuando es desobediencia, hermano, es pecado de idolatría. Y eso a Dios no le agrada, hermanos. Tú puedes decir, pero es que yo no tengo ningún ídolo. ¿Por qué dicen que soy idólatra? Pues porque eres desobediente. Te dicen algo y no lo haces. La rebeldía ya va más allá. Ya es la desobediencia a la 10ª potencia o a la 1000ª potencia. Ya llegaste a un grado de rebeldía, de rebelión, que te empiezas a sublevar en contra de Dios. Y saben, hermanos, yo así pudiera mencionar a muchos hombres que se salieron del camino y que fueron amados por Dios, escogidos, consagrados, ungidos, porque Dios quería lo bueno para ellos, pero se salieron del camino. Dios no quiere eso para ti, hermano. Dios no quiere eso para ti. Y quiero terminar, hermano, pues con este texto de su palabra, que dice Jesucristo, ¿verdad? Yo estoy a la puerta de tu corazón tocándote. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré contigo, cenaré contigo y tú conmigo. Si tú dices, yo siento que estoy fuera del camino, hoy el Señor te está diciendo, no te salgas del camino. Hoy el Señor te está diciendo, no te salgas del redil. Él ya pagó todo. Es necesario, hermano, que si tú tienes estos síntomas que acabamos de ver, ¿cómo sabes que caminas con Dios? Ya ahorita los hemos expuesto. Si tú tienes todo esto, dice, yo realmente creo que ya tengo un pie afuera del camino. Es momento que metas el pie, hermano. Si tú dices, yo siento que ya estoy fuera del camino, o yo siento que ya estoy a 1 kilómetro del camino, es necesario, hermano, que regreses al camino. Es necesario. Sabes que todo este tipo de situaciones requiere de un esfuerzo, porque es bien fácil salirse del camino, es bien fácil caminar por el camino espacioso, pero es bien difícil caminar por el camino angosto. ¿Va a requerir un esfuerzo? Sí, sí va a requerir un esfuerzo, pero depende de ti que tú quieras decir, yo quiero regresar al camino. Y te voy a decir algo que tenían estos personajes, Sansón, Saúl, Salomón: orgullo. Y ese fue el comienzo de su caída, el orgullo, la altivez. El Espíritu Santo estuvo con Sansón, con Saúl, y aún así, hermanos, teniendo el Espíritu de Dios, ellos se salieron del camino. Así es que en esta hora ponte de pie y no tengas en poco la salvación de nuestro Dios.